Que salgan los niños un poquito y le cerramos el cancel para que pues no se filtre tanto el ruido, tanto para ellos como para nosotros. Muy bien, pues hermanos, sabemos que estamos en una serie que se llama 30 días de oración, una iglesia que ora con poder. El primer tema hablamos acerca de cómo orar personalmente, en la oración privada de cada uno de nosotros. Después hablamos acerca de la oración pues familiar, el altar familiar. Debemos orar también por lo menos una vez a la semana con toda la familia juntos. Después aprendimos acerca de la oración. A ver, díganme cuál fue el tercero. Ay, sí, ¿verdad? Me los agarré bien bonito. Acerca de la oración como iglesia. ¿Qué pasa cuando la iglesia empieza a orar junta como iglesia? Entonces, ese es el tercero. El cuarto hablamos acerca de orar por el mundo, de cómo estar intercediendo por los que aún no conocen de la palabra del Señor. Y después oramos, dentro de esta serie de 30 días hay una subserie que tiene que ver también con el Padre Nuestro, porque estamos aprendiendo a orar. Y entonces vimos en el primer, fue el martes, el primer sermón que tuvo que ver con el Padre Nuestro, y vimos acerca de que el Padre nos permitió llamarle así, acercarnos a Él confiadamente, decirle Padre, y que no estamos solos, que es Padre Nuestro, quiere decir que hay una iglesia, que tenemos que estar intercediendo unos por otros, que tenemos que estar buscando el bien de la iglesia. Y el jueves aprendimos, aunque no tuvimos reunión en Zoom, pero yo les mandé el audio de cómo adorar al Padre. Padre Nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Y vimos cómo santificar al Padre, cómo hay un protocolo para honrar al Padre, para bendecir al Padre. Y hoy vamos a ver la tercera parte del Padre Nuestro, que entra dentro de esta serie de 30 días de oración. No es otra serie, es la misma. Estamos aprendiendo a orar como iglesia, o recordando, en el caso de algunos, cómo debemos orar. Entonces, vamos a llamarle así que este séptimo, que sería el tercero del Padre Nuestro, pero el séptimo de toda la serie, ¿cuál es, hermanos? ¿Cómo se llama? ¿Qué título le puse? Y fíjense que yo le puse este título adrede, porque ahorita, más adelante voy a hablar de esto, pero ahorita hay una teología que dice, tú eres un hijo del rey, somos hijos del rey, y esto como que representa algo, que no nos puede ir mal, que debemos estar siempre bien. Hay un tipo de teología que se predica hoy en día, que es incorrecta, que es errónea, pero precisamente por eso le puse así, somos hijos del rey. Y vamos a darle uno más. Y para hablar de lo que sería un rey o un reino, pues quizá nos viene a la mente que en Europa, todavía en Europa en la actualidad, hay reyes todavía. Sabemos que durante toda la Edad Media muchos países tuvieron reyes, pero en la actualidad todavía hay. Por ejemplo, podemos ver, ¿qué país me podrían decir ustedes de Europa que todavía tiene una monarquía? Inglaterra, España, Suecia, Dinamarca, Andorra, algunos países, ¿no? que algunos ni sabíamos o no conocemos, pero todavía hay monarquías. Y fíjense cómo, por ejemplo, en el siglo XVIII, en 1783, si no mal recuerdo, Francia dejó de ser una monarquía, mataron a su último rey, Luis XVI. Y también ahí en el siglo XIX, los bolcheviques, bueno, ya a fines del XIX, principios del XX, los bolcheviques mataron a los zares, que eran los reyes en Rusia. Ahora, nosotros nos tenemos que ir dando cuenta que los reyes tienen cada vez menos poder. A mí me gusta aquellas monarquías, porque todavía se ve, por ejemplo, ahora que pasó todo esto de Inglaterra, ¿no? Todo el protocolo y así como que le da a la nación, a su país como que le da un toque, ¿no? A lo mejor turístico, a lo mejor no sé. Pero en realidad los reyes de la actualidad tienen poco poder. Por lo menos en Europa. En Asia, en Oriente hay reyes también, se llaman de otra manera y esos sí tienen mucho poder. Pero aquí en Europa esos reyes, realmente el poder que tienen es ya un poder más limitado, a veces son como simbólicos ya los reyes, realmente. Pero hoy vamos a hablar de un rey y vamos a hablar de su reino, de un rey que tiene mucho poder.
Miren lo que dice aquí la palabra de Dios. Ya lo leímos, por aquí está. ¿Cómo dice el Padre Nuestro? Parte del Padre Nuestro, ¿cómo dice? Qué tremendo, porque ¿cuántos han orado? ¿Ustedes sabían que el Padre Nuestro pues es uno de los pasajes que se conoce a nivel mundial? O sea, hay pasajes de la Biblia que son, aún gente que no lee la Biblia sabe, por ejemplo, no sé, el Salmo 23 es como un pasaje universal, pero otro pasaje que podríamos decir que es universal es el Padre Nuestro. Porque hay gente que incluso no ha leído la Biblia, pero se lo saben de memoria, como merolicos, ¿no? Y Padre Nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros. Porque es un pasaje sumamente conocido. Pero ustedes se acuerdan que los discípulos le dijeron al Señor que les enseñara ¿a qué? Y entonces el Señor les empezó a enseñar, a darles un curso intensivo con el Padre Nuestro. Y la parte que vamos a ver el día de hoy, fíjense, a mí me impacta porque dice aquí, hágase tu ¿qué? Hoy si yo les digo que hay un niño que es muy voluntarioso, es que ese chamaco es muy voluntarioso. ¿Qué significa? Que quiere hacer su voluntad, es desobediente, berrinchudo, pero de fondo quiere hacer su voluntad. Incluso hasta hemos dicho, ¿verdad? Hemos hablado que se les conoce a muchos de esos niños como los niños emperador. Porque ¿quién es el que manda? Y muchos, oye, en la actualidad así es con los niños, ¿eh? Porque quieren hacer su voluntad. Ahora, dentro del pueblo cristiano a veces hay todavía cristianos que quieren hacer su voluntad. Porque son como niños y la Escritura lo dice. Estos son como niños fluctuantes, que todavía hay que darles mamilita, que si las cosas no se hacen como a ellos les gusta, porque quieren hacer su voluntad. Yo me acuerdo en una iglesia donde estuve, fue un consenso de toda la iglesia y del consistorio, que la iglesia se iba a pintar de cierto color. Pero una hermana que tenía dinero, dijo, hermanos, yo doy todo el dinero para que se compre toda la pintura, todo el material. Tenía dinero la hermana, pero que se pinte del color que yo quiero. Entonces, ¿qué quería hacer esta hermana? Y la palabra de Dios, hermanos, que vamos a ver el día de hoy, nos confronta con eso. Que nosotros debemos dejar de ser niños. Porque el niño quiere hacer su berrinche, quiere hacer su voluntad. Si no se hacen las cosas como yo digo, como a mí me gusta, y hermanos, no es así. Porque cuando el Señor Jesucristo les enseñó a sus discípulos, a orar, Él les dijo esta parte. Estamos en la tercera, ya no voy a comentar los que ya he comentado en los audios, ¿verdad? Ahí están los audios, hermanos, ustedes los pueden escuchar. Entonces, vamos a darle uno más. Y vamos a ver entonces, ¿qué es el reino de Dios? Miren qué dice ahí arriba, Mateo 3:1, ¿cómo dice, hermanos? ¿A qué se refería con que el reino de los cielos se ha acercado? Porque Juan estaba predicando el arrepentimiento y él sabía que Jesús venía, ¿verdad? Incluso él lo bautizó y él decía, arrepiéntanse, y les decía, generación de víboras, arrepiéntanse, porque el reino de los cielos o el reino de Dios, ¿qué cosa? Se ha acercado. Y entonces, ¿qué es el reino de Dios? Juan 18:36. Fíjense lo que dice el mismo Señor Jesucristo. Ayúdenme a leerlo. ¿Se acuerdan cuando Pedro quiso sacarla? Bueno, no quiso, sacó la espada y le cortó la oreja a Malco. Hasta ahí de broma dicen, ¿verdad? Que Pedro fue el primer torero de la historia, porque fue el primero que cortó una oreja, ¿no? ¿Y qué le dijo al Señor Jesucristo? No, guarda tu espada, porque él dijo, ¿verdad? No podría yo mandar que vinieran, que mi Padre me mandara unas huestes celestiales para que me defendieran.
Y aquí lo vuelvo a reiterar, mi reino no es de este mundo. Muchas personas piensan que el reino de Dios es algo terrenal, que es alguna ciudad, que es algún país. Algunas personas piensan, algunos judíos, de hecho de la época de Jesucristo, pensaban que iba a ser restaurado el reino davídico, el reino salomónico, porque en aquellos entonces Israel era un país importantísimo, era un país fuerte en la guerra, fuerte en dinero, la gente gozaba de esplendor, y muchos judíos anhelaban ese reino, pero Jesucristo desde un principio les dijo, no esperen eso, mi reino no es de este mundo. O en la actualidad, hermanos, hay un grupo de judíos, de sionistas, que están juntando dinero. Hay muchos judíos ricos, muy ricos en todo el mundo, que están mandando dinero a Jerusalén, a Israel, para reconstruir el templo, porque la visión de ellos es que Israel vuelva a ser, y por eso lo pongo aquí, y pongo esta bandera, que Israel vuelva a ser esa nación poderosa, y que de ahí sea el centro del reino de Dios. Pero Dios dice, mi reino no es que... Pues lo primero que tenemos que ver es que el reino de Dios no es algo terrenal. Vamos a darle uno más. Es decir, fíjense bien, el reino de Dios, como no es terrenal, ¿qué sí es el reino de Dios? El reino de Dios es, ayúdenme a leer esto negro, hasta ahí nomás, es donde la gente, ¿qué? Y hace, ahí, eso es el reino de Dios. No es un lugar, no es una ciudad, es donde la gente hace la voluntad del Señor. Dice ahí arriba en Mateo 6:10, venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Y cuando yo oro con el Padre nuestro, que es un modelo de oración, yo le estoy diciendo, Señor, si te pido muchas cosas, te estoy pidiendo que me sanes, te estoy pidiendo que me ayudes en esto, pero también te estoy pidiendo que yo pueda someterme a tu voluntad. Y miren, hoy en día, y aquí es donde quiero, fíjense, dice allá arriba, no, Dios no es tu mayordomo, Dios no es tu sirviente, Dios no es tu gato. O sea, Dios no es el genio de la lámpara maravillosa para que cumpla tus deseos. Y hoy hay una teología que dice, tú le puedes mandar a Dios, tú le puedes decir a Dios, le puedes exigir a Dios. Y no es así, hermanos. Porque ¿quién es el soberano? Y por eso yo le doy gracias que me permitió conocer de la palabra del Señor en la iglesia presbiteriana, que como fundamento, como eje central, como columna vertebral de su teología, tiene la soberanía de Dios. Dios es soberano, Dios hace lo que quiere, lo que le place, porque Él es el Rey, Él es soberano, y nosotros nos sometemos a Dios, no al contrario. Y por eso yo choco, ¿verdad? Y muchos chocamos con esa teología que dice, no, tú exígele a Dios, grítale a Dios, tú le puedes exigir a Dios. Hermanos, quítense de su mente, nosotros no podemos exigirle nada a Dios. ¿Les queda claro eso, hermanos? Vamos a darle lo más allá. Fíjense entonces, por eso puede ser en cualquier lugar. El reino de Dios puede estar en cualquier lugar, en una cárcel, en un campo, en una casa. Por ejemplo, si en una cárcel un hombre se convierte al evangelio, fue un criminal pero se convierte al evangelio, se rinde, y allí en la cárcel hay una congregación. ¿Sabían ustedes que en las cárceles hay congregaciones cristianas? Allí está el reino de Dios, en esa congregación, porque ahí se está haciendo su voluntad. Allá en las etnias veíamos el domingo pasado, allá con los tarahumaras que tienen iglesias también, que han conocido a Cristo. Allí está el reino de Dios. Porque el reino de Dios no es un lugar. El reino de Dios, ¿dónde está, hermanos? ¿En los corazones de quién? Ese es el reino de Dios. Allí está el reino de Dios. Espero que en tu corazón esté el reino de Dios. Vamos a darle uno más aquí. Ahora, aquí vamos entrando en cosas que son más duras. Dice, los que no hacen la voluntad de Dios están fuera de, ¿qué dice ahí, hermanos? Porque ya vimos, el reino de Dios no consiste en un país, no consiste en un lugar. El reino de Dios es en obedecer los mandatos de Dios, someterme a su reino. Entonces, cuando no se obedece la voluntad de Dios, ¿estoy qué? Fuera de la voluntad de Dios. Y si no estoy obedeciendo al reglamento de Dios, ¿cuál es la regla que Dios nos ha dejado?
¿Cuál es la regla que Dios nos ha dejado? Hermanos, ¿cuál es la regla que Dios nos ha dejado? Su palabra, hermanos, su palabra. Ahí es nuestra norma de fe y conducta, nuestra regla de fe y conducta. Si yo estoy fuera de la palabra de Dios, entonces estoy, ¿qué, hermanos? Ustedes recuerdan. A ver, vamos a recordar. Había en el cielo un querubín hermoso que se llamaba Luzbel. No vamos a buscar el pasaje porque yo sé que ustedes conocen el relato bíblico. Y ese ángel, ese querubín, ¿qué quiso hacer? Quiso hacer su voluntad, rebelarse, se rebeló, fue expulsado y él mismo se constituyó como el príncipe de este mundo. Tiene poder, ciertamente. Por eso a veces las imágenes, por eso a veces ciertas religiones, como, no sé, pensar en la santería, en la Santa Muerte, el mismo Niñopa, tienen poder porque le respalda el Satanás, le respalda el diablo. Pero esto nos lleva a entender que aquí solamente hay que hacer dos voluntades: la voluntad del rey, del soberano de todo el mundo. Hay un himno que nos caracteriza a nosotros los presbiterianos, de hecho es el himno lema del presbiteriano en México, el himno número 60, soberano Señor de los mundos, es tu imperio, un imperio eternal, tus mandatos profundos, que deseamos, y así lo cantamos, hermanos. Y quien no está haciendo la voluntad, y a veces hay cristianos que no están dentro de la voluntad de Dios. Lo que está contrario a las Escrituras, a mi amado hermano, está fuera de la voluntad de Dios. Y nos convertimos, o se convierten cuando no estamos en la voluntad de Dios, en títeres de ¿quién? Y podría aquí mencionar algunas cosas. Por ejemplo, lo voy a decir así, con todas sus letras: la gente que no diezma, hermanos, y aquí vamos a citar varios ejemplos. La gente que no diezma está dentro de la voluntad de Dios. Porque la voluntad de Dios, ¿cuál es? Lo dice en su palabra. Y dice, ay, pastor, está diciendo eso porque le conviene, por la cuestión del dinero. ¿Está dentro de la voluntad de Dios que un cristiano se case en yugo desigual? No. Entonces, si yo no estoy dentro de la voluntad de Dios, vamos a darle uno más. Ya vimos entonces qué es el reino de Dios. En primera instancia vimos qué es el reino de Dios. En segunda instancia vamos a ver lo que dice aquí. Ayúdenme, ¿qué dice ahí? Ser hijo del rey significa someter la voluntad a la voluntad. Yo soy hijo del rey, eso sí me gusta. Y me gusta pedir, y me gusta que me dé el rey, y que me sane, y que me dé todo lo que necesito. Y miren, hermanos, yo quiero decirles algo que he insistido mucho. Yo sé que hay mucha gente que de cariño dice así, ¿no? De cariño. Diosito. Pero, hermanos, fíjense bien, cuando decimos Diosito, como que lo reducimos a que es un Dios chiquito. Y dice, soberano Señor de los mundos. Pues si le quieres decir de alguna manera, no le digas Diosito, dile Diosote. Porque Dios es dueño de todo. Y ahora, ser hijos del Rey significa someter la voluntad al Padre, nuestra voluntad al Padre. Fíjense qué dice aquí, Mateo 26:39. ¿Qué fue lo que hizo Jesús? Bueno, espérense, no, ahorita les digo cuándo. ¿Sí ven aquí qué está haciendo Jesús? ¿Dónde estaba orando aquí? En el huerto de Getsemaní. ¿Y qué estaba haciendo? ¿Por qué estaba pidiendo en el huerto de Getsemaní? Aquí está, ahora sí, léalo por favor. ¿Qué dice ahí? Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. ¡Qué tremendo! Pero no sea como yo quiero, sino como tú quieres. ¿Qué diferencia en esa teología? Te exijo, Dios, te pido que hagas esto o que hagas aquello. ¿Qué diferencia? Porque aquí dice que nos sometemos, el mismo Señor Jesucristo, que fue el que enseñó a orar a sus discípulos y nos está enseñando a orar a nosotros, nos dice, mis amados hermanos, que nosotros tenemos que orar siempre así. No se haga nuestra voluntad, sino la de ¿quién?
a mí me gustaría esto, Señor. Le dijo, ojalá pudieras pasar de mí esta copa. Y ustedes saben a qué se refería. Él siempre supo que iba a morir crucificado. Y aún así le dijo, Señor, a mí me gustaría no pasar por esta copa. ¿Le podrías hacer de otra manera? Pero no se haga mi voluntad, sino ¿cuál voluntad? Eso significa ser hijos del Rey. No exigirle, no gritarle, no demandarle, sino someterme a su voluntad, someterme a su reinado, someterme a su soberanía. Porque si yo me someto a su soberanía, a su reinado, estoy dentro del reino de Dios. Porque si estoy dentro del reino de Dios, pero no obedezco su voluntad, soy un rebelde. Soy un rebelde. Y ya sabemos lo que le pasa a los rebeldes. Vamos a darle uno más. En esta parte, fíjense lo que dice aquí. Este es el conflicto entre la voluntad humana y la voluntad del Padre. Y esto es lo que hemos visto. ¿Se acuerdan de la película de Pedro Infante, no? Esas películas de Pedro Infante, ¿sí se acuerdan, no? Y es esto, ¿no? Que un angelito te para acá y te dice, mira, hazle bien, haz esto bien. Y el diablito por acá, no. A lo mejor quizás esto es algo irrisorio, quizás no sea así. Pero de alguna manera sabemos que es cierto, porque el diablo siempre está tentando. Ahora, aquí, hermanos, tiene que ver mucho que nosotros seamos cristianos espirituales. Por eso yo he insistido mucho, iniciando este año, que leamos la Biblia. ¿Qué me gano yo si tú lees la Biblia? No me gano nada. Bueno, sí me ganaría mucho, ¿verdad? Porque ganaría una iglesia que es obediente, que es sometida a Dios, no a mí, a Dios. Y he insistido que oremos individualmente, como familia, como iglesia, que oremos por las naciones, que aprendamos a orar. Porque yo sé, hermanos, que si nosotros no estamos unidos, en ese rubro, no vamos a crecer como iglesia. Entonces, si yo estoy alimentando mi espíritu, aunque venga el diablo y me tiente y me diga, mira esto, no obedezcas a Dios. ¿Qué fue lo que hizo el diablo con Satanás, con Eva? No te sometas a la voluntad de Dios, haz tu propia voluntad. Él te dijo eso, pero no le hagas caso. Tú haz tu propia voluntad. Ya están las consecuencias, hermanos, cuando nosotros hacemos nuestra propia voluntad. Entonces, si nosotros estamos espiritualmente fuertes, aunque vengan las tentaciones, aunque vengan, nosotros vamos a estar sometidos a la voluntad del Padre. Siempre. Siempre. Ay, que estoy bien enamorado de esa muchacha, pero no es cristiana. Estoy enamoradísimo de esa muchacha. Pues ora al Señor. A ver si esa chica se convierte. Pero si no se convierte, ¿tú qué tendrías que hacer? Con todo el dolor de tu corazón, con todo el capricho de tu corazón, porque yo creo que eso no es amor, con todo el capricho de tu corazón decir, Señor, yo me someto a ti, me someto a tu voluntad, porque yo soy tu hijo. Y no solamente soy tu hijo para pedirte o para recibir, también soy tu hijo para aceptar tu voluntad, para someterme a ella. Y tu palabra me habla de tu voluntad. Ahí está tu voluntad. Vamos a darle uno más, hermanos, y vamos a ver la tercera cosa y última, pero que aquí vamos a estar un poquito más. La tercera cosa en cuanto a esto. Ayúdame. Cuando digo, la primera cosa que estoy diciendo. Aquí está. ¿Qué dice? Estoy confiado que Dios contestará con lo que es mejor para mí. Les voy a contar algo aquí. Hace años, cuando entré al seminario, casi 30 años, cuando yo entré al seminario, para ser exactos 29 y algo, casi 30 años, entré al seminario y yo necesitaba una computadora para los trabajos y todo eso. En aquel entonces, imagínense, le estoy hablando ya de la prehistoria, estaban las computadoras 286 y las 386, de moda en ese tiempo. Entonces, hubo una hermana, un pastor que me pastoreó a mí, era mi amigo, le salíamos a visitar juntos, y una hermana llegamos a su casa y le dijo al pastor, pastor, yo quiero regalar una computadora a un siervo de Dios. Híjole, yo luego sentí en mi corazón, yo soy un siervo de Dios y yo necesito la computadora, me la va a dar a mí, ¿no? Pero de repente la hermana le dijo, pero se la quiero dar a usted, pastor. O sea, el pastor, yo no era pastor.
Hijo, cuando nomás se atrae de tierra, porque... Y sí me fui enojado, la verdad, porque yo dije, Señor, yo te he estado pidiendo que me des una computadora, la necesito, te estoy sirviendo. Me fui enojado, como así se han enojado ustedes, cuando Dios no les ha dado algo, como niños que no se someten a la voluntad del Padre. Y entonces, pues pasó, ya me fui al seminario, normal, y como a los pocos días, yo me juntaba con un muchacho que ya iba en cuarto año. Yo siempre fui inteligente y digo, me voy a juntar con los que me pueden enseñar algo, ¿no? Y ese muchacho tenía una novia, cristiana, por supuesto, y esa novia andaba vendiendo una computadora. Y la computadora que daba la hermana, que le regaló la hermana al pastor, era una 286. Y entonces esta chica andaba vendiendo su computadora y era una 386. Y entonces la andaba vendiendo en 500 pesos. Estaba barata, porque yo no tenía dinero. Pues no, hermanos, no les miento, porque me fui a visitar al seminario una hermana de la iglesia a darme una ofrenda de amor. ¿De cuánto creen? 500. Y compré la computadora que estaba mejor. ¿Qué es mejor, la 286 o la 386? Ya después salieron las 486 y luego las Pentium y así, ¿no? Entonces, cuando digo, venga tu reino, hágase tu voluntad, estoy diciendo que estoy confiando en que Dios contestará con lo que es ¿qué? Dios siempre te va a dar lo que es mejor. Por eso dice la palabra, el cual nos da mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos según el poder que actúa en nosotros. Mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos. Tú pides una cosa, ahora vamos a darle uno más aquí. Dios, hermanos, y esto quiero que se quede claro en algunas de las predicaciones de los audios, he estado mencionando esto. Cuando hacemos una petición a Dios hay 3 posibles respuestas, pero Dios siempre te responde. Porque hay gente que dice, no, hermano, yo ya ni oro, porque Dios no me... No, Dios sí contesta, pero contesta de estas 3 maneras. La primera, ¿de qué manera contesta? Y la mayoría de las veces es así, hermanos. Dios es bueno, no se puede negar a sí mismo. Él nos da amor, Él siempre nos da todo lo que necesitamos. Y la palabra de Dios dice, si ustedes, siendo padres terrenales, saben dar buenas dádivas a sus hijos, cuanto más el Padre Celestial. Siempre, casi siempre nos contesta que sí. Pero a veces la segunda parte dice, y hay veces dicen, no te lo voy a dar. Y aquí es donde entra en conflicto con esa teología que hay en algunas iglesias que dicen, no, tú ora, y que se junten muchos a orar y le vamos a torcer la mano a Dios para que nos conteste y nos dé. Ay, hermanos, es que por eso le pasó eso, porque no oraron lo suficientemente. No, hermanos, cuando Dios no nos da las cosas, aunque ore todo el mundo, cuando Él dice no, es no. Y no es porque sea caprichoso, porque sea malo, porque no nos conviene. Él sabe que es lo mejor para nosotros, aunque tú no lo veas así. Y 3, ¿de qué manera nos contesta? A veces toca esperar. Y yo les puedo decir, hay oraciones en las que incluso yo me he olvidado. Dije, no, ya Dios no me contestó. Y voy viendo que después de un tiempo me contesta. Y digo, ay Señor, tú no olvidaste mi petición. A veces hay que esperar, pero siempre nos va a contestar. Vamos a darle uno más, hermanos. Pues entonces, cuando yo estoy sometido a la voluntad del Padre, cuando yo digo, venga a tu reino y hágase tu voluntad, estoy diciendo que ¿qué? Porque miren, hermanos, aquí, en esta parte, en esta mano, solamente se ve una parte, se ve un arbolito. Pero en esta se ve que todo el mundo. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios tiene todo el panorama. Tú solamente ves por una rendijita. Así es tu visión de reducida, con
comparándola con el universo. Entonces, lo que te está pasando, tú dices, ¿por qué me está pasando esto a mí? Y lo ves por la rendijita y solamente ves lo que está enfrente. Por eso hay por ahí un dicho que no está en la Biblia. Bueno, no exactamente, aunque sí es el sentido de la Biblia. Hay una calcomanía que se pegaba en los hogares cristianos que decía: Dios es más grande que tus problemas. Dios es más grande que tus problemas. ¿Por qué? Porque Dios ve todo el panorama y Él sabe lo que te conviene. Como por ejemplo, yo me quejaba de la computadora, ¿no? No, Dios no me la dio, porque yo nada más estaba viendo que esta parte. Pero Dios veía todo el panorama y Él decía: yo te voy a dar algo mejor, algo que te conviene más. Entonces, cuando yo digo hágase tu voluntad, estoy diciendo: Padre, yo confío en tu respuesta a mi petición, yo confío que tú me vas a dar lo mejor. Yo confío que tú me vas a dar lo mejor. A ver, un padre terrenal que le da, no sé si han visto ustedes que hay motos, esas motos Kawasaki de carrera, ¿no? Y hay otras marcas, ¿no? Hay unas que son hasta más caras que las Kawasaki, no me acuerdo, ahorita unas italianas, no me acuerdo. Pero bueno, pero también ya hicieron unas réplicas chiquitas, de la misma Kawasaki, pero chiquita. Pues hay gente que tiene dinero. Hay padres que tienen dinero y dicen: bueno, yo le voy a dar una moto a mi hijo. ¿Sería correcto eso, hermanos? Porque el hijo ni tiene la madurez para recibir esa moto. Tú tienes el poder para dársela, pero él no tiene la madurez. Se puede matar, lo más seguro. Porque como padres, aún en nuestra reducida visión, tenemos cierto panorama y decimos: no se lo doy a mi hijo. Tengo el poder para dárselo, pero no se lo doy porque le haría daño. Pues muchas veces Dios no nos da cosas porque nos hacen, ¿qué, hermanos? Nos harían daño. Vamos a darle uno más. En esta parte, cuando decimos venga tu reino y hágase tu voluntad, estamos diciendo que no podemos obligar a ¿qué? Lo que yo les decía, hay gente que dice: no, hermanos, es que ustedes no oraron lo suficiente, por eso Dios no les contestó. Y hay una mala visión, por ejemplo, del ayuno. Es que yo ayuné, hermano, una semana ayuné. ¿Y qué? ¿El ayuno quiere decir que le estás doblando la mano a Dios para que te conteste? No es así, hermanos. No es así. Hay algunas oraciones, hermanos, algunas frases bíblicas, algunos pasajes bíblicos que nos podrían hacer pensar así. Fíjense, a Marcos 11:24, ¿cómo dice? Este versículo da a entender que todo lo que le pidas al Padre, si lo pides en oración y lo pides con fe, ¿qué cosa? Entonces, si yo le pido un carro último modelo a Dios y se lo pido con fe, se lo pido con toda fe y en oración, ¿me lo va a dar? Y yo creo que no, porque ¿para qué me serviría un carro deportivo a mí, un carro último modelo a mí? Acuérdense, la Biblia se interpreta con la misma Biblia, y acuérdense lo que dice el Padre nuestro: hágase tu voluntad. Sí te va a responder: esto es válido, esto que leemos aquí en Marcos es válido, siempre y cuando le pongas la cláusula que se haga la voluntad de ¿quién? Y si está dentro de la voluntad de Dios lo que tú pides, créeme que sí te lo va a dar. Créeme que sí. Si está dentro de la voluntad de Dios lo que tú estás pidiendo, te lo va a dar. Señor, te ruego, los jóvenes, te ruego por favor que me des una novia. Mira, ya no me aguanto, estoy en la edad ya de merecer, como dicen por ahí. Dame una novia, pero dámela, Señor, que sea cristiana, que te ame a ti. No importa si está chuequita, si está feita, no interesa, Señor, que te ame a ti. Porque si te ama a ti, me va a amar a mí. ¿Pero por qué quieres dar una modelo? ¿Para que te engañe al rato? Entonces, pide conforme a la voluntad de Dios y te lo va a dar. Si es conforme a la voluntad de Dios, te lo va a dar, hermano. Vamos a darle uno más. Cuarta, y aquí es la última lámina, aunque todavía no, pero vamos a ver cómo dice aquí. Si cuando yo digo, venga tu reino y hágase tu voluntad, estoy diciendo
que tengo confianza en los planes de Dios. ¿Para qué? Porque todo el panorama. Este versículo me encanta, es la nueva versión internacional. Léanlo, ¿cómo dice? Jeremías, ¿cómo dice? Porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, a fin de daros fruto y una esperanza. ¿Cuáles son los planes que Dios tiene para nosotros? Dice ahí. ¿Planes de qué? Y no de calamidad. Es que Dios es malo, por eso no me da esa chica. Es que Dios es malo, por eso no. Dios es bueno y los planes que tiene para ti son buenos, son de bienestar, para que tú estés bien. Acuérdate, Él ve todo el panorama, tú solamente ves en una rendijita. Hay chavos o chavas que con el primero que conocen, ay, tienen tanta pasión y ahí se quieren quedar. ¿Se acuerdan de la ilustración que les conté del chango, no? ¿Cómo cazaban a los changos? ¿Sí se acuerdan? El chango hace mete la mano, ¿verdad? Para agarrar el arrocito. Y entonces ya cuando quieren sacar, ya no pueden, ¿verdad? Entonces nomás tendrían que soltar y sacar su manita. Que hay muchos que se aferran a las cosas, están agarrados. Y no, Señor, yo no lo suelto, te va a hacer mi voluntad, yo no lo suelto. Pues Dios te quiere dar algo mejor, pero tú estás ahí con el... ¿Sí me explico? Bueno, fíjense, este es el último versículo, pero vean lo que dice Mateo 10:29. Hijo, este versículo de veras a mí me choca, pero en el buen sentido. O sea, me choca, porque no quiere decir que me caiga mal o que no me gusta, sino me es chocante porque está muy fuerte. Miren lo que dice. No se vende los pajarillos por un cuarto, con todo ninguno de ellos cae a la tierra sin el permiso del pastor. Esta es una versión diferente a la 60, creo que es la versión del lenguaje sencillo. Fíjense bien. ¿Por qué dice de dos pajarillos? En el tiempo del Señor Jesucristo se ofrecían sacrificios. Se ofrecían desde vacas hasta borregos, cabras, pero los más pobres no tenían para comprar eso y podían hacer sus ofrendas con aves, con tórtolas, con aves. Y fíjense lo que está diciendo, no se venden dos pajarillos por un cuarto, quiere decir eran los más baratos, por 2 moneditas ahí, por cualquier cantidad. Con todo, en que eran insignificantes en nuestra visión, con todo, ni uno de ellos cae a tierra. O sea, un pájaro cuando se muere, ¿qué pasa? Ninguno de ellos cae a tierra, ninguno de ellos se muere sin el permiso ¿de quién? Todo lo que te pasa, mi amado hermano, si a lo mejor te están pasando cosas malas, tú podrías decir, ¿por qué me está pasando esto? Pregúntate, ¿estás dentro de la voluntad de Dios? ¿Estás dentro de la voluntad de Dios? Si estás dentro de la voluntad de Dios, pues a lo mejor estás enfermo pues por cosas naturales, porque no te cuidaste, no te alimentaste. Pero si no estás dentro de la voluntad de Dios y aún eres cristiano, aquí dice, en este pasaje dice que nuestro Señor permite cosas. Permite cosas. No es su voluntad, porque acuérdate lo que dice ya en Romanos, cuál es nuestro culto racional, y dice ahí, ¿verdad? Para que nosotros podamos estar cumpliendo la voluntad de Dios agradable y perfecta. La voluntad de Dios es ¿qué? Agradable. Hacer los mandamientos de Dios es agradable, pero también su voluntad es ¿qué? Perfecta. Entonces, si algo no anda perfecto en tu vida, es porque a lo mejor el Padre está permitiendo que eso pase para que tú te rindas a esa voluntad perfecta, agradable y perfecta. Ahora, todo lo que pasa en esta tierra, todo lo que pasa, todo, nada es casualidad. Aquí no, nosotros los cristianos, nada es al azar, nada es aleatorio. Todo lo que pasa, todo está dentro de la voluntad de Dios. Todo, nada se le escapa a Dios. Aún si tú tomas una plantita de esas que están ahí, una hojita de esas, la cortas y la ves en un microscopio y ves unos microorganismos que están ahí, que solamente se pueden percibir por el microscopio, esos animalitos o esos microorganismos se mueven por la voluntad de ¿quién? De Dios. Todo, absolutamente todo.
Tú no te puedes escapar, o sí puedes, porque nos ha dado libre albedrío. Y muchas veces nosotros nos hacemos a un lado de la voluntad de Dios. Pero mira, te invito a que veas a tu familia. Vete en un espejo, ve a tu familia. Y tú pregúntate si tu familia está en la voluntad de Dios. Y si tú ves que no, si tú ves, le he ido mal, estamos en esto, no es porque Dios sea malo, es porque tú no te has sometido ¿a qué? Tú no te has sometido a la voluntad de Dios. Y hermanos, concluyo con lo que dice el Padre nuestro. Padre nuestro que estás en el cielo, ¿qué dice más? Santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad. Hermano, no someterte a la voluntad de Dios es ir en contra de la voluntad de Dios. Jamás te va a ir bien si no te sometes a la voluntad de Dios. Que Dios bendiga.